Hola, es una alegría para mí poder estar nuevamente con ustedes compartiendo otra presentación, otro estudio de la palabra de Dios en esta serie en la cual estamos estudiando el amor de Dios contrapuesto al amor eros, el amor ágape de Dios en contraposición al amor eros que se encuentra en este mundo. Y para aquellos que no lo han visto, dejamos en la descripción de este video un link para que ustedes puedan ver la serie de temas en donde estamos cubriendo este apasionante concepto, estos temas que son tan lindos e interesantes. Y al respecto, como ustedes recordarán, en las presentaciones anteriores habíamos visto que Jesús, iniciando su ministerio, había dado las bienaventuranzas y había introducido conceptos que hicieron que los oyentes empezaran a dudar si Jesús estaba realmente afirmando la ley o en realidad la estaba abrogando. Y es como que Jesús se tiene que explicar, tiene que ampliar lo que él estaba diciendo. Y así es como nosotros vimos que en un versículo, en parte de su presentación, él termina citando al Antiguo Testamento y diciendo: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y Jesús les dice, pero yo os digo. Y lo interesante es que nosotros habíamos visto en las presentaciones anteriores que este ojo por ojo y diente por diente, Cristo lo dijo, pero lo dijo bajo ciertas circunstancias particulares que las hemos explicado en las presentaciones anteriores y que Jesús ahora viene a poner la ley de Dios, la ley de su reino, en el marco correcto. Y así es donde Él viene y les dice, pero yo os digo. Y aquí Jesús, ¿qué es lo que dice? Que no resistamos al malo, que pongamos nuestra mejilla derecha o izquierda, ¿no? Que el que me quiera poner a pleito, que lo haga, dejemos que lo haga. Y también habíamos visto en la siguiente presentación que Jesús había dicho, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. También citando del Antiguo Testamento, y Jesús viene y dice, pero, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Y al respecto, me gustaría que leamos cómo dice el versículo específicamente, para recordarlo y para que continuemos con este tema y con lo que Jesús nos estaba queriendo enseñar en el Sermón del Monte. Dice, dice el versículo 44 de Mateo capítulo 5, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persigan. Y uno aquí podría hacerse la pregunta, naturalmente, ¿no? ¿Jesús le está pidiendo al hombre algo que le es posible hacer o le está pidiendo al hombre algo que es imposible de hacer? ¿Pediría Jesús algo que es imposible que el hombre haga? Y al respecto me gustaría seguir leyendo lo que dice Mateo capítulo 5, a partir del versículo 44, ¿no? Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos, que los bendizcamos, que le hagamos el bien. Y dice, ¿para qué? ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y es interesante porque aquí nosotros es como que tenemos una definición de que qué consiste la perfección de nuestro Padre Celestial. ¿En qué consiste la perfección de Dios? En de que ama a sus enemigos, en de que bendice a los que lo maldicen, en que les hace bien a aquellos que lo aborrecen, que oye la intercesión de Cristo por aquellos que lo ultrajan y lo persiguen. Y nosotros encontramos el versículo paralelo a esta bienaventuranza en Lucas capítulo 6, versículo 35. Dice así, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso.
Y aquí nuevamente tenemos una definición de lo que significa de sed perfectos pues como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿En qué consiste esa perfección? En ser misericordioso. Y ser misericordioso especialmente ¿con quién? Con aquellos que nos aborrecen, con aquellos que son nuestros enemigos, con aquellos que no nos aman. En eso consiste la perfección a la cual Dios nos invita y nos llama. Y, y aquí es como que me gustaría entrar en una reflexión. ¿Por qué el Señor nos llama a que vivamos esta vida? ¿Cuál es la razón por la cual Él nos invita a que vivamos de esa forma? Y la razón está dada ahí, porque Él es así. Porque Él es así con quienes, porque Él es así con nosotros, porque Él es así con todos, porque Dios es bueno, porque Dios ama a sus enemigos, nos invita y nos llama a que nosotros hagamos ¿qué? Amemos a nuestros enemigos. Y es interesante porque este concepto, esta palabra amor, hace referencia evidentemente a la ley de Dios, es la ley de amar al prójimo. Y la razón por la cual nosotros hemos de amar al prójimo es porque Dios nos ama. Es porque Dios nos ama. Esa es la razón por la cual hemos de amar al prójimo. Y tomando nosotros conciencia de que nosotros, siendo malos, Dios nos ama y nos bendice y nos da vida, a una señal y manifestación de amor, ¿qué le cabe? Le cabe una respuesta de amor para con Dios y una respuesta de amor para con el prójimo. Se recibe el amor de Dios y consecuentemente se manifiesta y se traslada a los demás. ¿Por qué? Porque Dios es así conmigo. Y así es como nosotros que encontramos que este es el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque Jesús mismo nos dijo en Marcos capítulo 12, versículo 29, que le dijo, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y podemos destacar varias cosas interesantes, ¿no? Quizás la primera es de que el principal mandamiento, ¿cuál es? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Para poder guardar los mandamientos de Dios, primero tenemos que oír su palabra. Tenemos que recibir y guardar su palabra. Cuando nosotros oímos y guardamos su palabra, Él nos bendice, conocemos el amor de Dios y podemos empezar a guardar el primer mandamiento. El primer mandamiento que es, oye y ama a Dios. Amar a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Y luego, consecuentemente, el segundo, amar al prójimo. Y así vemos que el cumplimiento de la ley, ¿en dónde se encuentra? Se encuentra mente justo en esta sección del Sermón del Monte que Jesús viene narrando, en la cual se nos invita, se nos llama a no vivir el ojo por ojo y diente por diente, sino que se nos llama y se nos invita a amar a nuestros enemigos, a hacerles bien, a bendecirlos, a curarlos. Y naturalmente nos volvemos a hacer la pregunta, Jesús, ¿qué es lo que le está pidiendo al hombre aquí? ¿Le está pidiendo algo que le es posible al hombre o le está pidiendo algo que es imposible al hombre? ¿Cuál es la condición natural de cada uno de nosotros? Y al respecto, leamos algunos versículos que nos van a refrescar y nos van a hacer recordar en qué consiste nuestra propia condición espiritual. Al respecto, en 1 Corintios capítulo 2:14 leemos que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y en Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Así que el hombre natural, el hombre carnal, cada uno de nosotros, por defecto, por definición, por constitución espiritual, no podemos entender las cosas de Dios. Por definición, por naturaleza, las cosas de Dios no son locuras. Al hombre le es imposible entender las cosas de Dios. Y nosotros leemos que se repite el mismo concepto en Romanos capítulo 3 a partir del versículo 9. Fíjense que dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado,
Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y es realmente muy clara la descripción que se hace del ser humano en estos versículos. Todos estamos bajo pecados. No hay ninguno que sea justo, no hay ninguno de nosotros que entienda, no hay ninguno de nosotros que busque a Dios. Y si nosotros entendemos algo y buscamos a Dios, ¿es por qué? Es por su gracia, porque Él nos amó, buscó a sus enemigos, que éramos nosotros, y nos permitió, nos bendijo con la posibilidad de ¿qué? De conocerle, de entenderle y de seguirle. Eso porque lo recibimos de Él, no porque esté en nosotros mismos. Y Romanos 7:14 nos dice que sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y en Romanos capítulo 8, versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y hablando de la carne, ¿en qué consiste la carne? ¿Cuáles son las obras de la carne? Se nos dice que son enemistad contra Dios, es decir, están en contra de Dios, que no se pueden sujetar a la ley de Dios. ¿Y en qué consisten estas obras de la carne? La leemos en Gálatas capítulo 5 a partir del 19 que dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y es aquí como que nuevamente nos volvemos a hacer la pregunta, ¿será que Jesús le pide algo imposible al ser humano? Porque vemos que el hombre natural no puede, el hombre carnal no puede entender ni vivir las cosas de Dios. ¿Será que Jesús está pidiéndole algo imposible al ser humano cuando le dice que ame al enemigo, que no resista al malo? Habiendo visto entonces de que el Señor nos invita a vivir algo que a nosotros nos es imposible por nosotros mismos hacer, a nosotros por nosotros mismos nos es imposible vivir, y siendo que el Señor nos pide que amemos al enemigo, que amemos a los que nos odian, a los que nos ultrajan, nos cabe hacer la pregunta, bueno, ¿cómo es esto posible? ¿De quién es ese amor que nosotros hemos de vivir para con nuestros enemigos? ¿De dónde proviene? ¿De quién es ese amor? Y nosotros lo leemos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y aquí nosotros, ¿qué es lo que encontramos? En primer lugar, encontramos que el amor es de Dios. Y el hecho de que nosotros podamos amar es tan solo por el hecho de que hemos nacido de Dios. ¿Por qué? Porque el amor procede de Dios. Al amor proceder de Dios, tan solo el amor que nosotros podamos haber manifestado en nuestra vida es porque lo hemos recibido de Él, hemos nacido de Él y ahí recién hemos podido manifestar ese amor que hemos recibido de Él. El amor es de Dios y si no le amamos es porque todavía no le hemos conocido. ¿Y qué más podemos ver dentro de todo esto? En Mateo capítulo 3, 17 hay un versículo muy conocido que nos dice que una vez que Jesús se hubo bautizado, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en Mateo capítulo 17, versículo 5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y nosotros vemos que las únicas veces en las cuales el Padre le habla a Cristo, lo que Él dice manifiesta y revela la identidad de Cristo y revela la relación que tienen entre ellos y de que el Padre lo ama a Cristo. El Padre pronuncia palabras de amor para con su Hijo, le dice que lo ama
Y nosotros, hablando de la sabiduría de Dios, leemos en Proverbios capítulo 8:30 que dice que con Él, Cristo, la sabiduría de Dios, estaba ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. ¿Qué es lo que significa solaz? Significa tener consuelo, placer, esparcimiento, alivio de los trabajos. Esto es lo que Cristo tenía y sentía al estar en la presencia de su Padre. ¿Por qué? Porque el Padre le amaba, porque el Padre ama a su Hijo y se lo hace conocer. Y así quizás el primer punto que me gustaría destacar es de que vemos que el Padre tiene a su Hijo y ama a su Hijo y le da descanso, le da consuelo. El Padre le da a conocer su amor a su Hijo. Y así nosotros empezamos a ver cómo es que se manifiesta y se revela el amor de Dios para con nosotros. Y en Juan 3:35 leemos de que el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y leemos en Juan 5:20 que dice que, porque el Padre ama al Hijo, le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Así que vemos que el Padre ama al Hijo y le da todas las cosas y le muestra todas las cosas. Y viendo todo esto que venimos desarrollando, viendo que la condición del hombre es de que el hombre por sí mismo no puede amar, no hay búsqueda de Dios, y de que Jesús nos pide que vivamos el amor a nuestros enemigos, vemos que ese amor no es propio, sino que proviene de Dios, viene de Dios, porque el mandamiento nos manda, ¿no?, a amar a nuestro prójimo. Y quizás lo primero que vemos aquí es que ese amor de Dios, en el primer lugar donde se deposita, es en su Hijo. Ese amor de Dios está y se encuentra en su Hijo amado. Y mirando a Cristo, nosotros vemos cómo ese amor de Dios es revelado, es manifestado a sus enemigos. Nosotros lo leemos en Efesios capítulo 5, versículo 2, que nos dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que vemos que el hombre se enemistó de Dios. Dios, amando a su Hijo, ¿qué es lo que hace con su Hijo? Lo entrega a la humanidad, lo entrega a aquellos que son sus declarados enemigos. ¿Para qué? Para que le conozcan, para que conozcan a Dios en la persona de su Hijo y para que conozcan el amor con que Dios ama al hombre a través de la revelación de Jesucristo, a través de la vida de Cristo aquí en la tierra. Y esto lo hizo Cristo de decisión propia. Él mismo dice que se ofreció ante el Padre, ¿para qué? Para traernos al amor de su Padre, para que nosotros podamos conocer y entender ese amor que el Padre tiene por cada uno de nosotros. Y así nosotros vemos que, habiendo visto la condición natural del ser humano, habiendo visto que el hombre no busca a Dios, no entiende a Dios, no conoce a Dios, que le es imposible, nosotros podemos empezar a responder ciertas preguntas. Nosotros vemos que el iniciador y el restaurador de la relación entre Dios y el hombre no es el hombre, sino que es Dios el que inicia y restaura la relación entre Dios y el hombre. El que busca a Dios no es el hombre, es Dios el que busca al hombre. El proceso de restaurar la comunión y la relación entre ambas partes es de Dios acercándose al hombre, buscándolo, llamándolo, acercándose, dándole su amor, dándole su Hijo. Y la pregunta es, bueno, ¿a quién hay que reconciliar? ¿Quién es el que está ofendido aquí? ¿Quién es el que está molesto? ¿Quién es el que está enojado? El que hay que reconciliar es al hombre. No es Dios el que tiene que cambiar de corazón o el que tiene que cambiar de opinión o el que tiene que cambiar sus sentimientos para con la otra parte, para con el hombre, sino que justamente todo lo contrario. El que tiene que ser reconciliado es el hombre. El que tiene que cambiar de opinión es el hombre. El que tiene que cambiar de sentimientos es el hombre. El que tiene y necesita recibir el amor de Dios para poder amar es el hombre. Y así vemos que la comunión, la restauración de la relación entre el Padre y el Hijo para con la humanidad está en que el hombre sea alcanzado por Dios, en que el hombre conozca a Dios, en que el hombre reciba el amor de Dios y que recibiendo eso
pueda ser cambiado en su corazón, que pueda ser cambiado espiritualmente para poder apreciar a su Padre Celestial y así ser recibido nuevamente en la comunión de la familia de Dios. Y nosotros eso lo encontramos desde el mismo principio. Dios creó al hombre perfecto, el hombre se rebeló y se hizo enemigo de Dios. ¿Qué es lo primero que hace Dios? Lo busca al hombre. Lo leemos en Génesis capítulo 3, versículo 9. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y ahí nosotros vemos a Dios buscándolo al hombre, llamándolo. Y leemos en Juan 3:16 que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así vemos que es Dios el que busca al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre lo conozca, para que el hombre reciba a Cristo y recibiendo a Cristo, recibiendo al amado del Padre, recibiendo su amor, el hombre pueda ser salvo. Como dice 2 de Corintios 5, pueda ser reconciliado. Lo leemos en el versículo 18 y 19. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que nosotros vemos que el proceso de la salvación, ¿en qué consiste? En un proceso de reconciliación, en un proceso de cambiar el corazón del hombre. El proceso de la salvación consiste en qué? En cambiar el corazón, los pensamientos, los sentimientos que el hombre tiene para con Dios. ¿Y cuáles son esos? Son de enemistad. Es el hombre el que está enemistado con Dios. Y esa enemistad tiene que ser erradicada y transformada, y así el hombre ser acercado, ser reconciliado nuevamente con Dios. ¿Y esto de dónde viene? Esto viene del corazón de Dios. Es en el corazón de Dios que está el anhelo de reconciliar al hombre. Y Dios lo hizo estando en Cristo, por medio de su Santo Espíritu, reconciliando a los hombres. Y una vez que somos reconciliados, ¿a qué se nos invita? Se nos invita a llamar a todos a ser reconciliados con Dios. Noten ustedes cómo lo describe Romanos capítulo 12. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que el hombre necesita es una renovación de su entendimiento. Entonces, ¿quién es el iniciador y el restaurador de la relación entre Dios y el hombre? Es Dios. Es Dios el que inicia y restaura la relación. ¿Quién es el que busca a quién? Es Dios el que busca al hombre que está perdido. ¿A quién hay que reconciliar? Hay que reconciliar al hombre. Es el hombre que necesita ser cambiado en esta relación. ¿A quién hay que cambiar? Es el hombre que hay que cambiar. Es el hombre el que necesita ser transformado y su entendimiento completamente renovado. Y nosotros leemos en 1 de Juan capítulo 4 versículo 19 que dice, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Y nos podríamos hacer la pregunta, ¿qué es lo que viene primero? ¿Cuál es la fuente o razón de lo segundo? Dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que la fuente primigenia, el origen, es de que Él nos ama. Y porque Él nos ama, recién ahí entonces nosotros podemos amarle a Él. Así, nosotros vemos que el amor ágape que está o que pueda estar en nuestros corazones es porque tomamos conciencia y conocemos de que Él nos ama. Es la única razón, es el único medio por el cual nosotros podemos llegar a amar a Dios, cumplir, guardar el primer mandamiento más importante. Y qué importante es conocer a Dios, qué importante es conocer su amor entonces. Así nosotros vemos que el Padre ama al Hijo, y ese amor de Dios en su Hijo es derramado en nuestros corazones. Y así es como nosotros, si escuchamos y recibimos su palabra, podemos conocer de su amor. Y una vez que nosotros tomamos conciencia de que Él nos ama, y en esto conocemos a Dios de que envió a su Hijo por nosotros,
Ahí recién entonces podemos empezar a amar a Cristo y amar al Padre. Y ahí recién nosotros podemos empezar a amar al prójimo y hacer verdad esa invitación que Jesús nos hace de qué? De que amemos a nuestros enemigos. Y nosotros leemos en Gálatas 5:22 que dice que el fruto del Espíritu es amor. Así que es conociendo a Dios y recibiendo a Cristo, al amado de Dios, recibiendo el Espíritu de Cristo, que nosotros podemos recibir el amor de Dios y recién ahí empezar a amarle a Él. Lo leemos en Romanos 5:5 que dice que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha o que nos fue dado. Así que Dios nos da su amor por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu de Cristo que es en nuestros corazones. Ese es el proceso mediante el cual nosotros podemos empezar a recibirle, a conocerle, a amarle y después, en segundo lugar, a amar a nuestro prójimo. Qué interesante. ¿Qué implica recibir el Espíritu de Dios entonces? Implica recibirle a Él, recibir a Cristo, e implica recibir su amor y conocerle como Él es. Y una vez que recibimos el Espíritu de Cristo, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué relación tenemos con el Padre y con el Hijo? Lo leemos en 2 Corintios 13:14 que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Una vez que empezamos a conocer a Dios, una vez que empezamos a recibir de su Espíritu, entramos en la comunión del Espíritu con Jesucristo y con Dios. Lo dice 1 Juan 1:3, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Así que nosotros, conociendo a Dios y recibiendo su amor, recibiendo su Espíritu, entramos en la comunión con Dios y con su Hijo. Y entrando en la comunión con Dios y con su Hijo, entramos consiguientemente en la comunión con los otros discípulos, en la comunión con nuestros hermanos. Y nos dice Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así que nosotros vemos que toda la relación que Dios quiere establecer con nosotros es una relación basada en ¿qué? En el amor. La comunión, la común unión, la unión que Dios quiere formar entre nosotros y para con Él es un vínculo perfecto. Es un vínculo perfecto que está construido ¿sobre qué? Sobre el amor que Él tiene por cada uno de nosotros y que ha sido manifestado y revelado en su Hijo Jesucristo. Y aquí quizás es lo primero que me gustaría destacar de todo esto, es de que el hombre cuando pecó se alejó de Dios y se rompió la comunión, se rompió la unión que había en la familia de Dios. ¿Cómo se restaura la comunión? ¿Cómo se restaura la relación con Dios? A través de la revelación del amor de Dios en Jesucristo. Y nos preguntamos qué papel y qué rol juega la ley. La ley no tiene la función o la finalidad de restaurar la comunión. Lo que restaura la comunión es el amor de Dios. ¿Para qué fue añadida la ley entonces? Fue añadida la ley a causa de nuestras transgresiones. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, porque el versículo dice que la ley es nuestro ayo para que nosotros vayamos a Cristo, recibamos el perdón, conozcamos de su amor y así recién entremos en comunión con Él. De esta forma la ley no es lo que produce la comunión, sino que la ley nos revela nuestra condición, nos revela cómo es Dios y nos lleva a Cristo. ¿Para qué? Para que recibiendo su perdón y su amor, entremos en la comunión con Él. En este sentido, el riesgo que existe para cada uno de nosotros es el de creer que nosotros entramos en comunión con Él porque guardamos sus mandamientos. Pero en realidad, si nosotros guardamos sus mandamientos es porque le amamos. El cumplimiento de la ley es el amor. Si le amamos, guardamos sus mandamientos. No existe, no es posible, para el ser humano le es imposible guardar la ley sin haber recibido, entendido y comprendido plenamente el amor de Dios. Por eso dice que el perfecto amor echa fuera ¿qué? Al temor. Y así es como vemos que
La forma en la cual Dios quiere relacionarse y comunicarse con nosotros es a través de su Hijo, a través de la revelación de su amor. Y haciéndolo de esta manera, entramos en comunión con Él. La ley se nos da para que conozcamos a Dios y conozcamos nuestra condición y vayamos a Él y entremos en comunión con Él. Entrando en comunión con Él, recibimos su Espíritu nos da de su amor y ahí, cuando recibimos su amor, ¿qué es lo que ocurre? Consiguientemente, la ley es grabada en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la ley es amor. Es mi deseo y mi oración que esta sea la experiencia que cada uno de nosotros vivamos en nuestros corazones. Gracias por haberme escuchado y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego.